Quiero empezar este video con algo que probablemente nadie te ha dicho, y que cambió completamente la manera en que yo veo la medicina después de años ejerciéndola. Hay personas que llegan a mi consulta con un montón de exámenes en la mano, todos con el sello de normal, y sin embargo tienen el hígado danado. No levemente. No en etapa inicial. Con cicatrices internas que llevan años formándose en silencio mientras cada resultado de laboratorio decía que todo estaba perfectamente bien. Eso no es un caso aislado. Es mucho más común de lo que imaginas. Y la razón por la que ocurre tiene que ver con algo fundamental que la medicina convencional todavía no ha resuelto del todo. Los exámenes que se piden de rutina para evaluar el hígado solo miden 2 o 3 de sus más de 500 funciones. 500. Y cuando esas 2 o 3 funciones todavía aparecen normales, el reporte dice que todo está bien aunque el órgano esté enviando señales de alerta desde hace meses o años. Hoy vamos a hablar del hígado. ¿De verdad? No de la versión simplificada que te cuentan en 5 minutos. Vamos a hablar de por qué es el órgano más subestimado del cuerpo, de las 10 señales que aparecen antes de que cualquier examen convencional detecte el problema, de por qué tus resultados pueden salir normales, y aún así tu hígado estar en problemas, y de lo que realmente puedes hacer para protegerlo y en muchos casos revertir el daño. Quédate hasta el final porque al cierre te voy a dar un plan de acción concreto con pasos específicos que puedes empezar hoy. Primero necesito que entiendas con quién estamos tratando. El hígado es el órgano interno más grande del cuerpo después de la piel. Pesa aproximadamente 1,5 kg y está ubicado en el lado derecho del abdomen, protegido por las costillas inferiores. Pero lo que lo hace verdaderamente extraordinario no es su tamaño. Son las cosas que hace. El hígado participa en más de 500 funciones biológicas diferentes. Filtra toda la sangre que viene del sistema digestivo antes de que llegue al resto del cuerpo. Produce la bilis que necesitas para digerir las grasas. Fabrica las proteínas que permiten que tu sangre coagule cuando tienes una herida. Almacena glucosa en forma de glucógeno y la libera cuando el cuerpo la necesita. Regula los niveles de colesterol, produciendo el que necesitas y eliminando el exceso. Metaboliza las hormonas sexuales, las hormonas del estrés y las hormonas tiroideas. Neutraliza el amonio que tu propio metabolismo genera constantemente. Procesa todos los medicamentos que tomas, todos los suplementos, todo el alcohol, todas las toxinas ambientales que entran a tu cuerpo. 500 funciones. No hay un solo sistema en tu cuerpo que no dependa del hígado de alguna forma. Y sin embargo, cuando el hígado empieza a fallar, no duele. Eso no es un accidente. Es diseño biológico. El tejido funcional del hígado, las células que hacen todo ese trabajo, no tienen receptores de dolor. Lo que sí los tiene es la cápsula que envuelve al órgano. Cuando el hígado se inflama y aumenta de tamaño, esa cápsula se estira, y puede generar una sensación de presión o incomodidad. Pero el daño interno, la pérdida de células funcionales, la acumulación de grasa, el inicio de la cicatrización, todo eso ocurre sin que sientas absolutamente nada. Es posible perder una parte significativa de la función hepática antes de que el cuerpo genere una señal que puedas reconocer claramente. Antes de hablar de las señales, quiero contarte algo que me pasó en consulta hace algunos años y que nunca olvido. Llegó una mujer de 48 años, maestra, con una carpeta de exámenes que su médico le había pedido de rutina 3 meses atrás. Todo normal. Glucosa normal, colesterol normal, transaminasas normales, ecografía normal. Ella venía a verme porque se sentía cansada de una manera que no podía explicar. Había notado que después de comer sentía el abdomen hinchado aunque comiera poca cantidad, y tenía una picazón en las palmas de las manos que aparece especialmente en las noches, y ninguna crema había resuelto. 3 síntomas que nadie había conectado entre sí. Cuando le pedí exámenes adicionales y un estudio específico para evaluar la rigidez del tejido hepático, encontramos que tenía un grado temprano de fibrosis en el hígado. Su órgano llevaba años cicatrizándose por dentro mientras cada examen convencional le decía que estaba perfectamente bien.
La diferencia entre detectarlo ese día y haberlo detectado 5 años antes podía haber sido la diferencia entre un cambio de hábitos y un daño permanente. Lo recuperable se vuelve irrecuperable con el tiempo. Eso es lo que me impulsó a crear este contenido. Ahora sí vamos con las señales. Y quiero ser completamente honesto contigo sobre cada una de ellas porque en internet circula mucho contenido sobre señales del hígado que mezcla las que tienen respaldo científico sólido con las que son especulación. Yo solo te voy a hablar de lo que tiene evidencia real. La primera señal es el cansancio que no mejora con el descanso. No el cansancio de un día largo o de una semana de mucho trabajo. Estamos hablando de un agotamiento profundo, persistente, que está ahí cuando te levantas, y que sigue ahí después de dormir 8 horas. El hígado inflamado libera moléculas llamadas citoquinas proinflamatorias que actúan directamente sobre el cerebro generando lo que se conoce como neuroinflamación. El resultado es esa sensación de pesadez mental y física que no responde al descanso. Es importante aclarar que el cansancio por sí solo puede tener docenas de causas. Lo que importa es su combinación con otras señales de esta lista. La segunda señal es una molestia o sensación de peso en el lado derecho del abdomen, justo debajo de las costillas. No es un dolor agudo ni intenso. Muchas personas lo describen como algo que está ahí, una incomodidad que va y viene, que a veces sienten más después de comer. Como expliqué antes, esto ocurre cuando el hígado aumenta de tamaño por inflamación, y la cápsula que lo envuelve empieza a tensarse. Es una señal que no debería ignorarse porque el hígado sano no genera esa sensación. La tercera señal es la digestión lenta o la hinchazón que aparece específicamente después de consumir grasas. Comes un aguacate, salmón, huevos con mantequilla, aceite de oliva y a los pocos minutos sientes el abdomen distendido, lleno de gases, con una sensación de que la comida no baja. Esto ocurre porque el hígado produce la bilis que necesitas para emulsificar y digerir las grasas. Cuando el hígado está comprometido, la calidad y cantidad de bilis disminuye, y la digestión de grasas se vuelve lenta e ineficiente. A esto se suma que la disfunción hepática se asocia frecuentemente con un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado que empeora la hinchazón y los gases. Las dos cosas juntas crean un ciclo de malestar digestivo crónico que muchas personas cargan durante años sin conectarlo con el hígado. La cuarta señal son los cambios en la piel, específicamente la aparición de manchas oscuras y aterciopeladas en el cuello, las axilas, los pliegues de los codos o las ingles. En medicina se llaman acantosis nigricans. Estas manchas son una manifestación dermatológica de la resistencia a la insulina, que es uno de los factores más directamente relacionados con el hígado graso. La conexión es bidireccional. La resistencia a la insulina promueve la acumulación de grasa en el hígado, y el hígado graso empeora la resistencia a la insulina. Cuando ves esas manchas en tu piel, no es solo un problema estético. Es una señal de que algo en tu metabolismo y en tu hígado está pidiendo atención. La quinta señal es la picazón generalizada sin causa aparente. Una picazón que no tiene rash visible, que no responde a antihistamínicos, que no es alergia ni reacción a nada externo, que puede concentrarse en las palmas de las manos y las plantas de los pies, y que tiende a empeorar en las noches. Se llama prurito colestásico y ocurre cuando el flujo de bilis dentro del hígado se enlentece o se obstruye. Las sales biliares que normalmente deberían eliminarse se acumulan en la sangre, y cuando llegan a la piel activan los receptores de prurito. Es una señal que con frecuencia se diagnostica erróneamente durante meses porque pocos médicos la conectan con el hígado en ausencia de otros síntomas más obvios. La sexta señal es la orina que toma un color oscuro persistente, similar al té negro o a la cola de botella. No estamos hablando de la orina concentrada que aparece cuando bebes poca agua. Estamos hablando de una orina que mantiene ese color oscuro incluso cuando te hidratas bien. Esto ocurre cuando la bilirrubina, un pigmento que normalmente el hígado procesa y elimina, se acumula en la sangre y empieza a filtrarse por los riñones. Es una señal bastante específica de disfunción hepática o biliar que requiere evaluación médica sin demora.
La septima senal es la materia fecal que pierde su color marrón normal y toma tonalidades grisáceas, arcillosas o casi blancas. El color marrón de las heces viene de un pigmento llamado estercobilina que se deriva de la bilis. Cuando la bilis no llega al intestino porque hay alguna obstrucción en el sistema biliar, las heces pierden ese color característico. Esta senal frecuentemente aparece junto con la orina oscura, y juntas forman una combinación que en medicina se considera una alerta de primer nivel que requiere evaluación urgente. La octava senal son los moretones que aparecen con facilidad, ante golpes mínimos, o el sangrado que tarda más de lo normal en detenerse ante una cortada pequeña. Esto ocurre porque el hígado es la fábrica de casi todos los factores de coagulación de la sangre. Cuando la función hepática se deteriora, la producción de estos factores disminuye, y la sangre pierde su capacidad de coagular eficientemente. Es una senal que tiende a aparecer cuando el daño hepático ya es significativo, por lo que si la estás experimentando merece evaluación médica pronto. La novena senal es el amarillamiento de la piel o de la parte blanca de los ojos, lo que se conoce como ictericia. Pero aquí quiero darte un dato que muy pocas personas conocen. La ictericia aparece primero debajo de la lengua, en la mucosa que recubre el piso de la boca, antes de hacerse visible en los ojos o en la piel. La bilirrubina tiene alta afinidad por ese tejido. Si alguna vez sospechas ictericia, levanta la lengua y mira la mucosa inferior. Cuando la bilirrubina supera ciertos niveles en sangre, esa zona se torna amarillenta antes que cualquier otra parte del cuerpo. La ictericia no es un problema estético. Puede ser una urgencia médica dependiendo de su causa y su velocidad de instalación. La décima senal es la niebla mental. Esa sensación de estar mentalmente lento, de no encontrar las palabras, de leer un párrafo y no retener nada, de sentir que el cerebro no responde con la agilidad de antes. Cuando el hígado pierde la capacidad de neutralizar el amonio que produce el propio metabolismo del cuerpo, ese amonio se acumula en la sangre, y cruza la barrera que protege el cerebro. El resultado es una afectación de la función cognitiva que puede ser sutil al principio, dificultad para concentrarse, lentitud mental, cambios leves en la memoria, y que se va haciendo más evidente a medida que la función hepática deteriora. Esta condición se llama encefalopatía hepática, y estudios publicados en revistas de hepatología muestran que puede aparecer mucho antes de que otros síntomas neurológicos evidentes se presenten. Ahora quiero hablarte de algo que me parece fundamental y que no siempre se menciona con la claridad que merece. Hay un dato que debería cambiar completamente cómo interpretas tus exámenes de laboratorio. Hasta el 35% de las personas con hígado graso, incluso con inflamación hepática documentada, tienen las transaminasas dentro del rango que el laboratorio marca como normal. 35%. Eso significa que más de una de cada 3 personas con daño hepático activo, recibe un reporte que le dice que todo está bien. Hay 2 razones para esto. La primera es que las transaminasas solo miden si las células hepáticas están liberando enzimas al daño activo, pero no miden la cantidad de grasa acumulada, ni el grado de inflamación crónica, ni el inicio de la fibrosis. La segunda es que los valores de referencia que usan los laboratorios se establecieron con estudios poblacionales que incluían personas con hígado graso sin saberlo, lo que terminó corriendo el umbral de normalidad hacia arriba. La evidencia actual sugiere que valores de la enzima ALT por encima de 30 en hombres, y por encima de 19 en mujeres ya pueden indicar algún grado de daño, aunque el laboratorio los marque como normales. Eso no significa que debas entrar en pánico si tu ALT está en 28. Significa que un número dentro del rango de referencia no es garantía de que todo esté bien, especialmente si tienes señales clínicas que apuntan en otra dirección. El reporte de laboratorio es una herramienta. No es la verdad absoluta sobre lo que está pasando dentro de tu cuerpo. Ahora hablemos de las causas. Porque no puedes proteger algo que no entiendes que está bajo ataque. Lo que más daña al hígado en el mundo actual no es el alcohol, aunque el alcohol definitivamente daña el hígado. El protagonista silencioso del daño hepático en nuestra época es la fructosa industrial. La que viene en los refrescos, en las bebidas energizantes,
en los jugos de caja, en los cereales procesados, en las salsas comerciales, en los productos de panadería industrial, en prácticamente todo lo que viene en un empaque con una larga lista de ingredientes. La fructosa natural que viene dentro de la fruta entera es diferente porque viene acompañada de fibra que modula su absorción. La fructosa industrial en cambio entra directamente al hígado en cantidades que superan su capacidad de procesarla como energía, y el único camino que le queda es convertirla en grasa hepática. Eso está documentado con una claridad que no deja espacio para debate. El alcohol es la segunda causa más importante. El hígado puede procesar pequeñas cantidades de alcohol sin daño significativo, pero cuando el consumo es frecuente o excesivo, el proceso de metabolización del alcohol genera compuestos tóxicos que dañan las células hepáticas, promueven la inflamación y con el tiempo favorecen la fibrosis. No hay una cantidad de alcohol que sea completamente segura para el hígado a largo plazo. El paracetamol o acetaminofén es otro factor que merece atención especial porque es el medicamento para el dolor más usado en el mundo, y al mismo tiempo la causa número 1 de falla hepática aguda en muchos países. Tomado en las dosis recomendadas por personas sanas, generalmente no representa un problema. El riesgo aumenta cuando se toma en dosis altas, cuando se combina con alcohol, o en personas con alguna vulnerabilidad hepática preexistente que muchas veces desconocen que la tienen. Esto no significa que no puedas tomar paracetamol. Significa que debes hacerlo con conciencia, y sin excederte en la dosis ni en la frecuencia. Los ultraprocesados en general, más allá de la fructosa, representan una carga inflamatoria y tóxica para el hígado porque contienen aditivos, conservantes, aceites vegetales refinados e ingredientes que el hígado tiene que procesar y neutralizar. Entre más ultraprocesados consume una persona de forma habitual, más trabajo le genera al hígado, y menos recursos le quedan para sus otras 500 funciones. Y hay algo que muy poca gente conecta con el hígado: ciertos suplementos y remedios herbales. El hecho de que algo sea natural no significa que sea inocuo para el hígado. Hay plantas y extractos que en dosis altas o en personas susceptibles pueden generar daño hepático significativo. Si tomas suplementos herbales de forma regular, especialmente si son de marcas poco conocidas o de procedencia incierta, vale la pena que hables con tu médico sobre lo que estés tomando. Ahora la buena noticia. Y quiero que la escuches bien porque es genuinamente alentadora. El hígado es uno de los órganos con mayor capacidad de regeneración del cuerpo humano. En etapas tempranas, el hígado graso es completamente reversible. La inflamación hepática es reversible. Incluso hay grados iniciales de fibrosis que pueden revertirse cuando se interviene a tiempo con los cambios correctos. Lo que no es reversible es la cirrosis avanzada, que es la cicatrización extensa e irreversible del tejido hepático. Pero para llegar a cirrosis generalmente tiene que pasar mucho tiempo con daño no atendido. La ventana de oportunidad es amplia si actúas antes de llegar a ese punto. Entonces, ¿qué protege al hígado? Lo primero es reducir o eliminar los azúcares libres y la fructosa industrial. Eso solo, aplicado con consistencia, puede hacer una diferencia significativa en la grasa hepática en semanas. Lo segundo es el ejercicio, especialmente la combinación de entrenamiento cardiovascular con entrenamiento de fuerza. El músculo consume glucosa y grasa que de otro modo podría acumularse en el hígado. Hay estudios que muestran reducción en la grasa hepática con programas de ejercicio de entre 8 y 12 semanas, sin cambios dietéticos adicionales. El ejercicio es probablemente la intervención más potente que existe para el hígado graso. Lo tercero es la fibra. La fibra alimentaria mejora el microbioma intestinal, reduce la inflamación sistémica y disminuye la carga de toxinas que llegan al hígado desde el intestino. Vegetales, legumbres, frutas enteras, semillas. Lo cuarto es el café. Sí, el café. Hay una cantidad importante de evidencia que muestra que el consumo moderado de café, entre 2 y 4 tazas al día, se asocia con menor riesgo de fibrosis hepática, y menor progresión de la enfermedad hepática crónica. El mecanismo exacto todavía se estudia, pero la asociación es consistente en múltiples estudios poblacionales.
El té verde también muestra beneficios similares aunque con menos evidencia acumulada. Lo quinto es el magnesio y el folato, que participan en procesos de metilación que son importantes para la biotransformación hepática. Lo sexto es mantener un peso saludable, no como meta estética sino como intervención directa sobre la carga de grasa que el hígado tiene que manejar. Y lo séptimo, que muchos no esperan en esta lista, es dormir bien. La privación crónica de sueño se asocia con aumento de la inflamación hepática y con deterioro del metabolismo de la glucosa que contribuye al hígado graso. Antes de darte el plan de acción quiero hablarte de una herramienta clínica que considero muy valiosa y es accesible. Se llama el índice FIB-4, y es un cálculo simple que se hace combinando tu edad, el valor de tus transaminasas y el número de plaquetas de un examen de sangre convencional. Este cálculo da una estimación del riesgo de fibrosis hepática significativa. Si el resultado es bajo, la probabilidad de fibrosis avanzada es baja, y no se necesitan estudios adicionales de inmediato. Si el resultado es intermedio o alto, hay que profundizar con estudios como el FibroScan, que mide la rigidez del tejido hepático de forma no invasiva. Puedes pedirle a tu médico que calcule tu FIB-4 en la próxima consulta si tienes factores de riesgo. Ahora el plan concreto. Lo que puedes hacer empezando hoy. Primero, busca tus últimos exámenes de sangre. Si tienes el valor de la ALT, compara con estos números, por encima de 30 en hombres o por encima de 19 en mujeres, aunque el laboratorio lo marque como normal, merece una conversación con tu médico. Si tienes ese valor junto con 3 o más de las renales que describimos hoy, la prioridad de esa consulta es mayor. Segundo, pide a tu médico que en la próxima revisión incluya no solo las transaminasas sino también la GGT, que es la gamma-glutamiltransferasa, la bilirrubina total y fraccionada, las plaquetas y si es posible el cálculo del FIB-4. Esos datos juntos dan una foto mucho más completa de lo que está pasando en el hígado que las transaminasas solas. Tercero, empieza hoy mismo a eliminar una categoría de alimentos, las bebidas azucaradas. Refrescos, jugos de caja, bebidas energizantes, bebidas deportivas con azúcar. Solo eso. No tienes que hacer una transformación completa de tu dieta esta semana. Pero si puedes hacer un solo cambio hoy que tenga impacto directo sobre tu hígado, ese es el más poderoso. Cuarto, si tienes 3 o más de las renales que describimos en este video, no esperes a tu próxima revisión anual. Pide una cita y ve con la lista de señales anotadas. Lleva también tus últimos exámenes. Esa información le permite al médico orientar la evaluación de forma mucho más eficiente. Tu hígado puede llevar años hablando en un idioma que nadie te enseñó a leer. Hoy aprendiste ese idioma. Y eso cambia lo que es posible hacer a partir de ahora. No porque tengas que entrar en pánico, sino porque la detección temprana es la diferencia entre lo que se puede revertir y lo que ya no se puede. Si este video te fue útil, compártelo con alguien que conozcas que tenga diabetes, obesidad, consumo habitual de alcohol o simplemente que lleve años sin hacerse un control completo. Puede ser la información que marque una diferencia real en su salud. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí en Salud Sin Límites seguimos aprendiendo juntos.